Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por poder tener este tiempo nuevamente, de poder compartir, cantar y poder tener un tiempo con la palabra del Señor. En esta fecha en especial celebramos la verdad fundamental de nuestra fe, que es que nuestro Señor y Salvador murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó en victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y nosotros tenemos una esperanza viva porque el Señor está vivo. Quiero compartirles de Lucas, versículo 24. Aquí las mujeres están yendo a la tumba a ver el cuerpo del Señor, y el versículo 1 dice: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Vamos a comenzar en esta mañana cantando: aunque la tumba lo encerró, el Señor ha resucitado. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba allí esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Bien, seguimos alabando al Señor esta mañana, cantando porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo
Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Bien, y antes del mensaje vamos a cantar Al Cristo vivo sirvo, pero antes quería compartirles de 1 Corintios 15, el versículo 54, llegando al final. Dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el
mundo entero, contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Buenos días, bienvenidos a nuestra reunión en esta mañana. Hoy es un gran día de poder exaltar el nombre del Señor. Es el día de Pascua, el día que nosotros como creyentes podemos confiar en que Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Qué gran verdad es la cual nosotros confiamos. Nos encantaría poder estar todos juntos en esta mañana para cantar las alabanzas que hemos cantado cada uno en sus casas y poder proclamar el Evangelio juntos y tener ese tiempo de comunión en un día tan especial como hoy, pensando en la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que esto es lo que el Señor ha designado y ha querido para este día, y eso no nos detiene de poder comunicar con poder lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces quiero que tomen sus Biblias, quiero que abran al libro de 1 Corintios capítulo 15, y vamos a tocar muchos de los versículos allí, pero no todos, ya que es un capítulo muy largo, muy extenso, pero sí vamos a tocar algunas de las cosas principales que quiero que miremos nosotros en esta mañana. Y el tema que vamos a estar viendo, comenzando en versículo 1, si lo estás buscando, comenzando en versículo 1, el tema que vamos a ver es que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Lo que nosotros estamos celebrando en este día es que Cristo ha resucitado. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y Cristo ha resucitado. Ahora te pregunto, ¿es importante la resurrección de Cristo? ¿Es importante? Si yo te dijera cuán importante es la resurrección de Cristo del 1 al 10, ¿cuál sería el número? ¿Es importante la resurrección de Cristo? Y si es importante, ¿por qué es tan importante? Si vos decís, sí, para mí es importante, bueno, contéstame, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué crees vos que la resurrección es importante? ¿Es algo que necesitamos sí o sí? ¿Es algo que es preciso para la salvación? ¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Quizás vamos un paso más allá y podemos preguntar, ¿puede haber salvación sin resurrección? Yo predico el Evangelio, Cristo ha muerto por mis pecados, yo creo en Cristo como mi Salvador, ¿necesito una resurrección? ¿En qué nivel
de teología, de soteriología, que es el estudio de la salvación, nosotros diríamos que está la resurrección. ¿Cuán importante es? Cuando predicamos el Evangelio, ¿debemos enfatizar la resurrección? ¿Debemos hablar de la resurrección, sí o no? ¿Debemos enfatizarla más que la muerte de Cristo, sí o no? ¿Uno es más grande que el otro? ¿Uno tiene más peso que el otro? ¿Cuál es más importante? Y por último, les hago esta pregunta antes que entremos a nuestro pasaje, que es, ¿qué ocurriría si Cristo hubiera muerto por nuestros pecados, pero no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera ocurrido si Cristo hubiera muerto por nuestros pecados y no resucitado? Quizás la primera pregunta dijiste, y no es tan importante la resurrección. Del 1 al 10 es un 4. Bien, entonces nos lleva a esta pregunta, ¿qué hubiera pasado? Y si la respuesta es nada, sería lo mismo, entonces sí, no es tan importante. Pero si la respuesta es necesitamos la resurrección, porque sin la resurrección hay salvación, entonces la primera respuesta es un 10. Así que, ¿qué ocurriría si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado? Vamos a mirar en 1 Corintios 15:1 y vamos a ir leyendo mientras vamos estudiando este pasaje que tenemos delante de nosotros. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, de versículos 1 al 4, es el Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación. Y en los primeros versículos vemos el Evangelio que es anunciado de parte de Pablo. Allí en versículo 1 y 2 dice que él predicó este Evangelio. Sí, es el cual ustedes recibieron. Él lo predicó cuando fue allí a Corinto. Ellos, en el libro de Hechos, ellos recibieron el Evangelio y ellos están firmes en el Evangelio. Obviamente en esta carta Pablo ha corregido muchos de sus errores, muchas de sus preguntas, mucho de su pecado, pero él dice, ustedes están firmes, están constantes, están trabajando en la obra del Señor. Y dice, porque yo les prediqué el Evangelio y lo han recibido, y va a ser muy importante que lo recibieron, cuando miramos los versículos que vienen. Ahora, dice aquí versículo 2, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Ahora, ¿por qué dice que han creído en vano? Que hay dos maneras de salvación, una cree y es salvo y otro cree y es salvo pero fue en vano. ¿Hay alguna salvación que es en vano? No. Realmente lo que está hablando aquí dice, el cual también son salvos si retienen la palabra. Yo les prediqué, ustedes lo recibieron y la forma en que uno sabe si realmente es creyente o no es si retiene la palabra que ha sido enseñado. Ahora, ¿qué significa esto? Que no solo es un profesante de la verdad, porque muchos pueden decir, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, pero pocos son los que realmente son convertidos. Uno cree acerca de Dios, pero es otra cosa creer en Cristo como mi Salvador personal. Y esto es evidente en nuestra vida cuando vienen esas dificultades. En Mateo 7:24 pueden escuchar, dice así, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Esta es la persona que ha puesto su fe en Cristo. Y aunque vienen dificultades, aunque vienen tentaciones, aunque vienen tribulaciones, aunque vienen distintas cosas, y no es que no le afectan, y no es que no tiene momentos difíciles, sino que está fundado sobre la roca.
entonces puede tener victoria, puede seguir adelante en su vida cristiana. Pero, versículo 26 dice, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Esta es la otra persona. La persona que dice que conoce al Señor, que dice que ha creído en Cristo, y cuando viene el viento, cae. Esto no habla de un creyente maduro y un creyente que no es maduro. Esto habla de sobre qué está tu fe. Y esta persona demuestra que nunca ha conocido a Cristo como su Salvador. Este pasaje viene justo después de lo que vemos en Mateo 7:22, donde Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Hay muchos que dicen, yo he recibido el Evangelio, yo he recibido la palabra, yo he creído en Dios, yo he creído en Cristo. Y en el fin del tiempo estarán delante del Señor y el Señor les va a decir, yo nunca los conocí. Estos son los que dice aquí en versículo 2 que han creído en vano porque realmente no son salvos. No han retenido la palabra de Dios, no han sido perseverantes y es una muestra de que no conocen al Señor. En 1 Juan 2:19 dice Juan, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubieran mantenido con nosotros. Pero demuestran que no son de Cristo. Entonces Pablo predicó, seguramente muchos profesaron, pero también debemos entender que seguramente muchos creyeron en Cristo como su Salvador. Entonces, ¿cómo puedo distinguir entre un real convertido y un profesante no convertido? Un convertido permanece en Cristo. Un convertido es un discípulo del Señor. Un convertido vive y muere por la causa de Cristo. Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si permanecen en la palabra, entonces soy salvo por medio de la palabra predicada y luego vivo de acuerdo a la palabra y permanezco en ella. Y aun cuando es difícil, aun cuando hay cosas que me cuestan, aun cuando caigo en pecado y pido perdón y estoy viendo la palabra, lo que dice, lo que tengo que hacer, eso es permanecer. En 2 Juan, versículo 9, que no hay capítulos allí, nos dice algo parecido. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. El que sabe la enseñanza de la palabra y se desvía y dice, entiendo, pero no lo quiero, demuestra que no es salvo. Demuestra que realmente no ha creído. Entonces aquí Pablo le dice, yo les anuncié, ustedes creyeron, están permaneciendo, pero hay algunos que no. Y demuestra que no han creído. Y miren versículo 3, dice, porque yo les entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí. O sea, ustedes han recibido lo que yo les dije porque yo lo recibí de Cristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que Pablo está proclamando aquí? Hermanos, este es el Evangelio de la salvación. Cristo, siendo Dios, fue enviado por su Padre a venir y ser el sacrificio por nuestros pecados. Cristo tomó la forma de hombre, nació como un bebé, fue perfecto en toda su vida, fue tentado, tuvo pruebas, llegó al final de su vida y Él fue a la cruz para morir por tus pecados, para traerte la salvación. Y Él fue clavado en aquella cruz y Él tomó tu lugar sobre la cruz porque tus pecados te llevan a la muerte y no hay nada que puedas hacer. Entonces Cristo tomó tu lugar y Cristo murió en la cruz por ti. Y la Biblia nos dice que luego de que Él murió y Él fue condenado por ti y Él
y Él fue a la muerte para traerte la salvación, dice que fue sepultado. Y luego de estar sepultado 3 días, Él resucitó. Él volvió a vivir. Él tenía vida sobre la muerte. Y vamos a ver si eso es importante o no, como he remarcado al principio. Pero Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha sido sepultado, Cristo ha resucitado. Este es el Evangelio. Y miren cómo Pablo comienza y termina estas frases. En versículo 3 dice, al final, conforme a las Escrituras. En versículo 4 dice de nuevo, conforme a las Escrituras. ¿Por qué dice conforme a las Escrituras? ¿Y por qué lo dice 2 veces? Obviamente es algo que Pablo quiere remarcar para nosotros. Cuando nosotros comenzamos a leer el Antiguo Testamento desde el principio, vamos viendo que ya hay imágenes que nos van apuntando a un Mesías, a Cristo mismo que va a venir en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. En Génesis 3:15, luego que pecan Adán y Eva, hay una promesa de que Cristo vendría. En el Salmo 22 hay una promesa de Cristo y su muerte en la cruz. En Isaías 53, nuevamente. Y lo que vemos vez tras vez en el Antiguo Testamento es que apunta a la venida de Cristo, nuestro Salvador. Esto no fue algo nuevo. Cuando llegamos a los evangelios y los judíos no están creyendo en Cristo, ellos debían entender. Ya debían haber entendido que Cristo iba a morir, que Cristo iba a sufrir, que Cristo iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo, pero no lo entendieron. Es más, cuando Cristo muere y resucita, luego de ver a María Magdalena, Él se va y ve a estos 2 discípulos en el camino a Emaús, en Lucas 24, 25 al 27. Y quiero leerlos, muy interesante lo que dice allí. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Qué es lo que hizo Cristo ahí? ¿Comenzando con quién? Con Moisés y los profetas, y él comenzó a hablarles de sí mismo en las Escrituras. Les habló de Cristo, les habló de que Él vendría y les habló de que ellos debían haber entendido que Cristo iba a venir a sufrir antes de entrar a su gloria. Entonces aquí Pablo dice, esto es conforme a las Escrituras, esto no es algo nuevo. Esto no es algo inventado, esto no es algo que ha cambiado al pasar los siglos. Este siempre fue el plan de Dios, que Él moriría y Él resucitaría. Entonces en versículos 1 al 4 Él muestra el Evangelio, pero miren versículos 5 en adelante, hasta el 15 más o menos, o hasta el 11. Vemos aquí que Pablo quiere hacer muy claro que Jesús resucitó. Entonces vemos los testigos aquí en segundo lugar, los testigos. En versículo 5 dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Ahora es muy interesante porque no sabemos exactamente cuándo fue esto, porque los evangelios no hablan de este episodio con Pedro. Pero sabemos que Pedro negó al Señor Jesucristo, sabemos que Jesús, luego de salir de la tumba, la persona que vio fue a María Magdalena, que no lo reconoció hasta que él dijo quién era, básicamente. Y luego dice aquí que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Entonces, en algún momento entre su aparición a María y la aparición a los 12 que estaban escondidos, que lo vemos en varios pasajes, vemos que él aparece a Pedro. No sabemos cómo fue, no sabemos dónde fue, no sabemos de qué hablaron, pero sí es muy interesante que la persona que rechazó y negó a Cristo es una de las primeras personas a las cuales Cristo se le aparece. Y luego nos dice que se apareció a los 12. Esto lo vemos en Juan 20:19, lo vemos en Lucas 24:36. Ellos están reunidos y viene y se les aparece. Luego Pablo dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Entonces Pablo dice, se apareció un montón y muchos de ellos están vivos, así que tenemos testigo de que ellos vieron a Jesús.
500 hermanos a la vez, y algunos ya han pasado de esta vida. Después apareció a Jacobo, seguramente es el hermano de Jesús, el cual había dudado en él, pero luego creyó en él. Y luego a todos los apóstoles. Y Pablo luego dice, después de nombrar a todas estas personas, dice, y al último de todos, tomó como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque soy yo el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Al último que dice Pablo que se le apareció fue a él mismo. Cristo ya estaba en su gloria, ya había ascendido al Padre, y sabemos que en ese camino a Damasco, Cristo se le aparece a Pablo y es el último que lo ve de todas las personas de la historia del mundo. Entonces allí está Pablo, uno de los apóstoles, y dice, yo mismo también he visto a Jesús y soy el último que ha visto a Jesús, como un abortivo, como que llegué tarde a la fiesta, pero lo vi. Dios me demostró a Cristo en una aparición. Entonces, ¿por qué Pablo dice todo esto? Porque Pablo quiere que nosotros estemos seguros de que hay testigos de la resurrección de Cristo. Es muy importante que Cristo haya resucitado y él toma 6, 7 versículos para demostrar que Cristo ha aparecido resucitado con su cuerpo nuevo. Entonces llegamos al número 3, en versículo 12, donde vamos a leer del versículo 12 en adelante hasta el 19 más o menos, y vamos a ver que la resurrección es esencial para la fe. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Es importante la resurrección? ¿Cuán importante es? La respuesta es que la resurrección es esencial para la fe. Esencial para la fe. Ahora, ¿cuál es el problema que está ocurriendo aquí? El problema es que los corintios creían que Cristo había resucitado. Ahora, ese no es un problema, pero es el principio del problema. Ellos creyeron que Cristo resucitó. En versículo 1 nos dice eso. En versículo 11 nos dice eso, que ellos creyeron esto, que ellos estaban firmes en esto, que ellos recibieron lo que Pablo les enseñó. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos creyeron que Cristo resucitó, pero ellos no estaban creyendo que ellos iban a resucitar. Creían que Cristo resucitó, pero no que ellos resucitarían. Miren versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también la fe de ustedes. Entonces paremos allí por ahora. Cristo ha resucitado. Ellos creían que Cristo resucitó. Pero algunos estaban diciendo, pero nosotros no resucitamos. Y Pablo les dice, Cristo ha resucitado. Entonces no podés decir eso. Y si Cristo ha resucitado, y si no hay resurrección de muertos, si vos decís que cuando morís no resucitás, entonces en esencia lo que estás diciendo es, Cristo no ha resucitado. Así en versículo 13. Y entonces lo cambia nuevamente. Si Cristo no ha resucitado, vana es también la fe de ustedes. No solo vana es la fe de el que profesaba creer en Cristo, sino que vana también es la fe del que es realmente convertido. Si Cristo no resucitó, vos tampoco podés resucitar. Entonces, versículo 14 dice que también vana es la predicación. Y ahí cambié el orden, ¿no? Pero vemos que la predicación es vana y también entonces el resultado es la fe es vana. Miren esto, versículo 15, aún más. Somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó en verdad, los muertos no resucitan. Si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué dice allí? No solo si Cristo no resucitó, yo no resucito. No solo que mi predicación es vana, mi fe es vana, sino que versículo 15 dice que soy hallado un testigo falso de Dios.
Si Cristo no ha resucitado, no es solo que mi fe es vana, sino que ahora estoy en oposición, en contra de Dios. Esta es su voluntad y yo me estoy oponiendo a esa voluntad. Y dice que testificamos en contra de Dios, diciendo algo que no es. Si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿ven la importancia no solo de la resurrección de Cristo, pero a lo que eso lleva, la resurrección de nosotros, los creyentes? Si decimos, no, yo no resucito, entonces estás negando que Cristo resucitó. Y si negamos que Cristo resucitó, ningún hermano tiene resurrección de Cristo. Vamos al versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, lo vuelve a repetir. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Si Cristo no resucitó, todo lo que has creído es mentira. Si Cristo no resucitó, dice allí al final, todavía estás en tus pecados. Y déjame decirte esto, vas a morir en tus pecados. Si Cristo no ha resucitado, no tenés victoria sobre el pecado y no tenés la salvación. Miren versículo 8. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Todos esos que ya murieron, que ya conocés que se fueron, ellos están perdidos en una eternidad sin fin. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué está diciendo? Que si yo creo en Cristo como mi Salvador y Cristo en realidad no resucitó, de todos los hombres que existen soy el más digno de lástima. Pobre, mira cómo vive, sacrificando para que cuando muera no haya nada. Hermanos, si eso fuera verdad, ¿es verdad? ¿Seríamos los más dignos de lástima viviendo esta vida, sirviendo a alguien que realmente no existe? Pero miren versículo 20. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo ha resucitado. Cristo ha sido levantado de los muertos. Cristo no está muerto, Cristo no está en la tumba, Cristo no está sepultado, Cristo no tiene un cuerpo que se está deteriorando, Cristo está vivo. La tumba está vacía. Nuestro Señor ha resucitado, nuestro Señor vive, nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios, reinando sobre todas las cosas. Y su resurrección significa que mi resurrección es segura. Dice que Él es primicias de los que durmieron, Él es el primero de todos los que han dormido. Versículo 22 dice, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Recuerdan Romanos capítulo 5? Dice que todos estamos en Adán y por Adán todos nacemos muertos en pecado por su pecado. Y luego dice, pero en Cristo tenemos la salvación. Bueno, aquí dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos tienen vida. Versículo 23 nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo su dominio y todo poder y autoridad. Hay un orden en la resurrección. Primero Cristo, dice que Él es las primicias, Él es el primero que resucita, ya ha resucitado, y luego los creyentes en su venida, la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y después dice que cuando viene el fin de todo, Cristo entregará su reino a Dios el Padre. Cuando Él haya terminado con todo, cuando Él tenga todo el dominio. Mira en versículo 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Cuando Cristo elimina a todos sus enemigos, cuando todos estén bajo sus pies, luego Él se va a someter al Padre por toda la eternidad. Y el último enemigo que Él va a destruir, la muerte. Y de eso va a hablar el pasaje más adelante en versículos 50 al 58. Vamos a saltear ahora, vamos a leer primero el versículo 27. Dice, porque Dios ha puesto
todo en sujeción bajo sus pies, hablando de Cristo. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Es lo que dije recién. Todo va a estar bajo Cristo, luego Cristo va a sujetar todo y a sí mismo a Dios, el Padre. Entonces vamos a versículo 50. Vamos a saltear a versículo 50. Y en versículo 50, en cuarto y último lugar, vemos un misterio revelado. Ahora, recuerdan de cuando hemos estado estudiando en Efesios que un misterio es algo que ha sido secreto por generaciones que ahora Dios ha dado a conocer a nosotros en esta dispensación. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo en este pasaje. El misterio revelado. Miren versículo 50, dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo corruptible. Versículo 51. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces comienza primero, y es como que da una pequeña introducción a este final. Dice: carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y acaba de hablar todo lo que salteamos de que tenemos un cuerpo corruptible y este cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorrupción para estar ante el Señor. Entonces le dice: vos en tu carne y sangre, vos no podés heredar el reino de Dios, para nada. Tu cuerpo es algo que se corrompe y eso no puede estar ante Dios. Debe ser incorruptible. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Y aquí Pablo entra a un misterio. Versículo 51 dice: así que les digo un misterio, no todos dormiremos. Y como ya hemos visto, dormiremos es un término para muerte, ¿sí? Entonces dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo no todos moriremos, pero todos seremos transformados? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando del rapto del Señor. Está hablando de la venida del Señor, cuando el Señor decide venir a darnos cuerpos nuevos, incorruptibles. ¿Quiénes son los que han dormido? Todos los creyentes que han muerto. Desde el principio hasta ahora, o hasta que el Señor venga. Todos aquellos que han muerto, el Señor los transformará. Les dará un cuerpo nuevo, incorruptible, resucitado. Y después dice que nosotros, o sea, los que estamos vivos, sea nosotros hoy o el día de mañana, los que estén vivos cuando el Señor venga, seremos transformados. Entonces todos los muertos son resucitados, todos los vivos son transformados y todos, nos dice 1 Tesalonicenses 4, nos encontramos con el Señor en las nubes, que ha venido a transformar, resucitar a sus hijos y a darles un cuerpo nuevo, incorruptible, para que puedan estar en la presencia del Señor para siempre. ¡Qué gran misterio! Y si Dios no lo hubiera revelado, nunca lo hubiéramos sabido, pero Dios ha revelado que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estamos aquí, luego no estamos, la trompeta suena y estamos con el Señor en menos de un segundo. Amén, ojalá sea hoy. Porque Cristo ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar y los que no mueren, ¿qué pasa con ellos? Son transformados instantáneamente y llevados con el Señor. ¡Qué día glorioso que será la venida del Señor! Miren versículo 53, dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Recuerdan versículo 50? Dijo que ninguna carne ni sangre puede heredar el reino de Dios. Y aquí en versículos 53 y 54 dice: todo lo corruptible debe ser vestido esto incorruptible que se vista de incorrupción.
y lo mortal de inmortalidad. Entonces Dios prepara nuestro cuerpo nuevo, glorificado, para estar delante de Él para siempre. Y cuando eso se cumpla, cuando llegue ese momento que Cristo viene y suena la trompeta y Él nos viene a buscar, dice el final del 54, devorada ha sido la muerte en victoria. Cristo ya ha tenido victoria sobre la muerte, pero esa victoria va a culminar cuando el Señor viene y nos da cuerpos nuevos, glorificados. Y entonces miren el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Cristo tiene la victoria sobre la muerte. La muerte no tiene victoria. La muerte ya no puede hacer nada al creyente. Ha sido derrotada. El 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ya no tiene el aguijón, ya no puede hacer nada, porque el aguijón de la muerte es el pecado y nosotros ya no pecamos cuando tenemos nuestro cuerpo nuevo. Somos para siempre perfectos ante el Señor. Hemos tenido victoria sobre el pecado. Y dice ahí, y el poder del pecado es la ley. Dios había establecido su ley. Y al establecer su ley, Él quiere que vivamos de acuerdo a ello. Pero todo hombre que ha existido, menos Dios mismo, ha quebrantado la ley de Dios. Pero ahora, por medio de la resurrección de Cristo, tengo un cuerpo nuevo, transformado, resucitado, y ahora puedo estar ante Él en victoria. El aguijón ya no me puede hacer nada, jamás. Entonces Pablo termina y dice, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos victoria en Cristo. Cristo muere por nuestro pecado, Cristo resucita. Y eso nos da la victoria a nosotros. La victoria de Cristo sobre la muerte y la cruz. El pecado es la victoria para nosotros sobre el pecado. Ahora tengo victoria. Ahora tengo vida. Ahora tengo esperanza. Y un día estaré con el Señor para siempre. Esto es seguro. La Pascua es tan importante, es tan hermosa. Porque lo que Cristo ha logrado en la cruz, en su sepultura, en su resurrección, es vida eterna para vos y yo. Entonces, la proclamación en este día tan hermoso es que Cristo vive. Y porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, yo viviré con Él para siempre. ¿Vos estás seguro que conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Has confiado en su muerte, sepultura y resurrección, que Él murió en la cruz por tu pecado para traerte la vida eterna y que Él resucitó en victoria sobre la muerte y el pecado? Debes poner tu fe en Él. Y entonces esta salvación será segura para ti y tendrás esperanza de que vivís para siempre. Hermanos, mientras terminamos, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cómo debo vivir a la luz de la resurrección? Es la pregunta que me hago yo al mirar este texto, es la pregunta que debes hacerte vos al mirar este texto, al entender todo lo que Cristo ha hecho por mí, al dar su vida por mí, al creer en Él. Si no sos salvo, debes empezar allí, pero si has creído en Él, la pregunta es, ¿cómo debo vivir a la luz de la resurrección de Cristo? Porque si me voy nada más pensando, qué lindo lo que Cristo hizo por mí, algún día será útil cuando muera o Él venga, no sirve, quizás ni siquiera sos salvo. Pero cuando vemos todo esto decimos, entonces, ¿qué? ¿De qué me sirve? ¿Para qué es esto? Miren versículo 58. Dice, por tanto, a la luz de todo esto, por la razón de darles toda esta información y esta teología, quiero que entiendan esto, mis amados hermanos. Estén firmes, estén constantes, estén abundando siempre en la obra del Señor y sepan que su trabajo en el Señor no
es en vano. Primero, ¿qué dice allí? Primero, mis amados hermanos. Son sus hermanos. Estos no son personas que no han conocido a Cristo. Estos son hermanos que al principio dijo, recibieron la palabra, estaban firmes. A estos hermanos les está hablando aquí. Creyentes, personas que están con esperanza de la vida eterna, de lo que Cristo traerá. Dice, estén firmes. Primero que nada entendamos que esto es un mandato, esto es algo que cada creyente debe hacer, debemos estar firmes en el Señor. Y significa, o lo que no significa es fluctuar, no debo fluctuar, no me debo dejar llevar. Debo saber que Cristo es mi Salvador, que Él es mi roca firme y debo estar confiado sobre Él y así vivir la vida cristiana esperando en la venida del Señor cuando me da un cuerpo nuevo. Y dice que sean constantes, que va bien con estar firmes, es ser inamovible. No importa lo que uno pueda hacer, no va a cambiar mi idea. Soy inamovible. Saben que muchas veces nosotros vivimos una vida movible. Vivimos una vida fluctuante. Y hoy leímos la Biblia y oramos y estamos allá alto. Y decimos, gloria a Dios, qué bueno. Ayudamos a uno, a otro, escribimos a un hermano, edificamos, nos involucramos en todos los ministerios. Y a la otra semana tenemos una prueba y nos pasa algo que pensamos que nos iba a ir bien. Y decimos, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Yo no voy a hacer más ministerio. Yo no voy a leer más la Biblia. Me fallaste, Dios. Así no es como vive un creyente. Así no es como vive alguien fundado sobre la fe, sobre Cristo, en la esperanza de que les dará un cuerpo nuevo, incorruptible, para siempre con Él. No vivamos fluctuando. ¿Van a haber días malos y días buenos? Sí. ¿Van a haber días fáciles y días difíciles? Sí. ¿Van a haber días donde las pruebas parecen que no las puedo sobrellevar? Sí. Pero ahí es donde debo estar más firme que nunca. Y en realidad ahí es donde se ve mi fe en el Señor, si es firme o no. Entonces, hermanos, dice que estemos firmes y constantes. Y luego dice, abundando siempre en la obra del Señor. Esto es excediendo los requerimientos. ¿Qué esperas de mí? Voy a exceder eso, no para mi gloria, sino para el Señor Jesús. Porque si lo pienso realmente, Dios ha dado todo en abundancia por mí. Yo no merezco que Dios, el Padre, mande a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mi pecado. De igual manera lo ha hecho. Dios ha dado a mí en sobreabundancia. Y si Dios ha dado así para mí, yo debo abundar en la obra del Señor y dar todo lo mejor de mí, porque es para la gloria del Padre. Y Dios no merece nada menos que lo mejor que puedo hacer para su gloria. Y dice allí en la obra del Señor. Hermanos, nunca nos cansemos de trabajar en la obra del Señor. Esto significa que tenés que estar todos los días dentro del edificio de la iglesia. Esto significa que tenés que estar en todos los ministerios de la iglesia. No. Pero lo que sí significa es que me esfuerzo para la obra del Señor. Que tomo de mi tiempo particular para trabajar en la obra del Señor. Y realmente muestra que quiero servir al Señor, quiero amar al Señor, quiero glorificar al Señor. Y entonces estoy involucrado en su ministerio, estoy involucrado en su iglesia, estoy sirviendo a los hermanos. Y me doy cuenta que la iglesia no se trata de mí, la iglesia se trata del Señor Jesucristo y servirle a Él, que es la cabeza de la iglesia. Entonces dice, abundando siempre en la obra del Señor. Involucrate en el ministerio. Involucrate en animar a los hermanos, en edificar a los hermanos, en ser usado en el cuerpo de Cristo como Dios quiere que seas. La resurrección de Cristo no es para que vos tengas una vida cristiana individual, es para que hermanos, plural, estén firmes, plural, sean constantes, plural, estén abundando siempre en la obra del Señor, plural, sabiendo que su trabajo, plural. Tu vida cristiana no es algo singular,
es para que la uses para la gloria del Señor, ministrando a los hermanos, trabajando en la obra del Señor en su iglesia. Dice allí, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nuestra fe no es vana, la hemos recibido, hemos creído en Cristo, no es vano. Cristo resucitó, yo voy a resucitar, la predicación del Evangelio es verdad, no es vana. Y entonces todo mi trabajo en la obra del Señor no es en vano, sino que es para la gloria de mi Padre. Entonces les dejo con dos principios en esta mañana. Primero, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, gloria al Señor, Cristo ha resucitado. Y podemos confiar en la seguridad de la resurrección porque Cristo vive, yo triunfaré mañana, yo viviré para siempre con Él. Y segundo, porque mi esperanza es segura, porque yo sé que voy al cielo, porque sé que seré transformado. Debo vivir por la causa de mi Salvador, el Señor Jesucristo. No fluctuar, no desanimarme, no ser inconstante, no dejar que los demás hagan la obra del Señor, sino firme, constante, trabajando arduamente, esforzándome con todo lo que puedo para la obra del Señor, la gloria de mi Dios, para siempre. Amén. Cristo ha resucitado. Debe impactar no solo lo que creo, pero debe impactar también la manera en que vivo. Personalmente como creyente y dentro del cuerpo de Cristo para la gloria del Padre. Vamos a orar. Padre nuestro, qué gran privilegio que tenemos, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Que tú desde antes de la fundación del mundo determinaste que Cristo iba a ir a morir en la cruz, nos dice 1 Pedro. Que Él iba a ser el Cordero inmolado, que iba a morir en la cruz por nuestros pecados, derramando su propia sangre. Y Padre, desde antes de la fundación del mundo también decidiste a quién ibas a salvar. Y que el poder de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección sería dado por nosotros. Padre, te doy gracias por la salvación que tenemos en Cristo y te pido que vivamos con una esperanza viva de que porque Cristo vive, Cristo ha resucitado, nosotros estaremos con Él mañana. O quizás hoy, o quizás en el próximo segundo. Qué hermoso que sería. Y Padre, si tu venida tarda, si seguimos esperando, pido, Señor, que cada uno de nosotros vivamos como tú nos has llamado a vivir. La resurrección de Cristo no es solo mirar el futuro, sino que es vivir una vida cada día esperando esa venida y en este tiempo estar firmes, constantes, inamovibles, trabajando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Padre, por favor, que nosotros decidamos vivir para la gloria de nuestro Padre, quien ha resucitado a Cristo y también nos resucitará a nosotros. Y Señor, si alguien no ha creído en Cristo como su Salvador, te ruego, Señor, que hoy lo salves, que tu Espíritu Santo penetre en su vida y le muestre que es un pecador, una pecadora y necesita de Cristo, que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud del pecado, y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Que hoy, Señor, ese que ha sido incrédulo, hoy se arrepiente y ponga su fe en Cristo para salvación y cree que Cristo murió por él y al tercer día resucitó en victoria sobre el pecado. Te damos gracias, Padre, por tu gran amor por nosotros y por la gran obra en Cristo que Él ha resucitado. Y tenemos esperanza que un día estaremos en el cielo con el Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que el mensaje haya sido de bendición, que puedan disfrutar hoy de glorificar a Dios con sus vidas, con su familia, en esta Pascua, pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. No hay nada más increíble que eso. Que el Señor les bendiga
y que tengan una buena semana dando gloria a nuestro Padre Celestial.